Esta noche va a estar hablando Jeremy de otra palabra interesante. Acuérdense que las parábolas tienen un propósito y es enseñarle. Pero tiene una peculiaridad que desde aquel entonces hasta ahora, todas esas parábolas necesita la persona tener el Espíritu Santo para entenderla. Si usted le lee esa parábola a una persona que no tenga el Espíritu Santo, créame, ya yo probé eso, no la entiende. ¿Y por qué? Porque la palabra dice que es para la revelación de sus hijos. O sea que hay propósito en la forma que fueron escritas para recibir la revelación. Lo interesante de esto es que si no tienes el Espíritu Santo, aunque tú se lo expliques a una persona secular para tratar de llevar el Evangelio, no va a funcionar, porque no la va a entender. Interesante. Pero a la misma vez, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, va a recibir una enseñanza suprema de muchas virtudes en nuestra vida. Lo que significa que todos y cada uno de nosotros tenemos que estudiar estas parábolas, tenemos que darle la importancia de vida, porque añade a nuestra vida virtud, conocimiento, paz, gozo, justicia y salvación. Cuando le digo todas estas cosas, esto es exactamente lo que es el reino de Dios. Y para que nosotros podamos entender esto, necesitamos recibir del Espíritu Santo la información para la revelación de lo que es la parábola de Jesús. Hoy estará Jeremy desarrollando el hijo pródigo. No quiero perderle más tiempo, así que quiero que Jeremy pase por aquí y comience. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Estoy aquí porque indicaciones técnicas que necesita. La cámara no puede inclinarse. Pero estamos aquí, que lo importante es que llegamos, que estamos aquí en la casa de Dios. Le damos gracias a Dios por sus vidas, porque están aquí buscando y aprendiendo, uniditos todos, aquí en el fuego que es el fuego de estar en unión, en familia, como hermanos en Cristo. Amén, el fuego de Dios. Amén, vive Dios. Pues hoy el Señor nos trae la parábola del hijo pródigo. Esa parábola es muy conocida, sé que muchos la han escuchado, pero vamos a acercarnos un poquito más a ella, ¿verdad? Y ver lo que Dios quiere que enfaticemos en nuestras vidas, amén. Entonces vamos al contexto que siempre Jesús habla en un momento dado. Qué bueno verlos a todos, agradecidos porque todos somos parte de. Y yo les comparto, ¿verdad?, lo que Dios me ha permitido que me ministra a mí primeramente, y luego compartiremos sus aportaciones y demás. Así que vamos a ver ese contexto. ¿Cuándo es que Jesús habla? En ese momento es en Lucas 15, 1, 2. Encontramos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, pero quiero que vean el contexto. ¿Cuándo es que él pues va a dar esa respuesta ante la situación que está pasando? Y en Lucas 15, 1, 2 dice: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces ya sabemos que lo que son los fariseos, ellos estaban criticando abiertamente que Jesucristo estaba andando con pecadores, con gente socialmente repudiada. Y ellos rápido entonces estaban ya murmurando para ver cómo la atrapaban. Y ahí en ese momento es que Jesús da 3 parábolas. Las 3 son de pérdida: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo. Hoy vamos a ir a el hijo pródigo. Aquí hay 2 hijos. Vamos a ver primero, ¿verdad? Me gusta primero visualizar un breve video de unos minutitos para que, vamos a hacerlo más adelante. Vamos a dar una introducción. Hay 2 hijos. Ya mismo vamos a verlo. Uno se quiere ir con la herencia. Tenemos que ver que antes pedirle la herencia a su papá es que se muriera.
porque en la cultura judía, ellos principalmente lo que nada más se les permitía, como el mandamiento era bien importante, que decía, honra a tu padre y a tu madre, que está en Éxodos 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, poniéndolo en opuesto, pues si deshonras a los padres, se te acortan los días. Vamos a ponerlo más sencillo. Que él mismo sabía que estaba deshonrando no solamente a su padre, sino la ley que Dios le había dado en ese momento. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahí lo vemos en Efesios 6:2-3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Pues él deshonró a su padre al pedirle la herencia, él estando vivo. Le estaba diciendo, muérete ya para tener la herencia. En otras palabras, en esa cultura, ¿verdad?, del honor y que tenían eso tan inculcado, pues ya era una deshonra. De hecho, ese hijo, ellos tenían unas leyes muy severas y hasta podía morir por eso. El padre se lo da, el padre no riposta, el padre no se niega, tipificando a Dios. No te recomiendo que vayas por ese camino, pero si es tu decisión, síguelo. El Señor no nos obliga, el Señor nos invita a que entremos a su casa. Y entonces en ese momento, pues el padre le da esa porción. Recuérdense que antes en el hijo mayor, que era el primogénito, ¿verdad?, en esa cultura se le daba una tercera parte de la herencia. Y entonces las otras 2/3 partes era para el menor. Esa doble porción siempre se le daba al primogénito. Y el hijo menor se va. Le ha puesto todo el sentido de su vida a eso, gasta, derrocha, tiene una vida perdida, ¿verdad? El texto no nos dice específicamente, pero entendemos, ¿verdad?, todo el derroche que hubo. Y todo lo que él le había puesto sentido se va. El sentido de su vida se va cuando se acaba y queda arruinado, derrochando toda su herencia. Pero el muchacho no se rinde. El muchacho dice, ay Dios mío, ahora no tengo nada, déjame ver. Consigue un trabajo. ¿Qué trabajo consigue? Un trabajo de cuidar los cerdos. Para los judíos no es solamente que no comen carne de cerdo, sino que tampoco se pueden acercar a ellos, ni tan siquiera tocarlo. Y él estaba cuidando un hato de cerdo. Y no solo eso, sino que fue más allá, eso fue al extremo. Tenía tanta hambre, estaba con tanta miseria, estaba en tanta crisis su vida, que él anhelaba y soñaba con comer algarroba. Pero esa algarroba no es la que uno tiene en mente de aquí, de allá de Jerusalén, de Israel, tienen espinas y son tan duras que nada más las puede morder y romper los dientes del cerdo. Y él anhelaba comer eso, como el hambre tan grande que él tenía, esa crisis tan grande. Y él, en esa soledad, en esa pobreza, ahí en esa miseria, él tiene un recuerdo. ¿Cuál era el recuerdo? El recuerdo era su papá. Decía, mi papá cuida bien de los jornaleros, cuida bien de todos esos trabajadores. Y antes, en esa cultura, eran bastante mezquinos con ellos. Ellos no le daban necesariamente dinero. Ellos le daban tierra, le daban comida y protección, porque donde ellos estaban en ese hacendado, pues tenían esos empleados y los tenía bajo esa protección a cambio de su servicio. Pero no era mezquino, sino que le daba en abundancia, come lo que quiera. Y él tenía ese recuerdo en la infancia de su padre. Mi papá era bondadoso, aún con los trabajadores. Si yo voy, quizás él me perdonará, pero aunque no sea hijo, que me haga un obrero, que me haga un asalariado, yo me conformo con eso. Y ahí podré comer y poder vivir.
Él tenía eso tenía eso. Él volvió en sí. Volver en sí es como que darse cuenta de cómo él estaba viviendo y decidió levantarse. El padre lo ve de lejos y sale corriendo. Tienen que saber que el Señor siempre nos está esperando con brazos abiertos. No importa la situación que estemos, no importa lo sucio que esté nuestra ropa, nuestros pies descalzos, lo que hayamos hecho, los errores cometidos. Solamente nos pide una cosa, que lo hagamos, que pidamos y nos los dará. Que nos levantemos, que Él volvió en sí y se levantó. Él lo que nos pide es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Él está siempre ahí con los brazos abiertos, siempre está en espera, pero está en uno saber que nuestro Padre nos ama con amor eterno. No importa lo que pase, la misericordia de Dios es así. Y saben que en esa cultura, porque hay que ponernos, ¿verdad?, en ese contexto, era un escándalo que él corriera, porque él tenía esas túnicas y esos trajes y no se le podía ver las piernas. Y el hecho de dejarse ver y de correr, ya eso era un escándalo en ese tiempo, pero al papá no le importaba. Él lo que anhelaba es abrazarlo, es ver a su hijo. Y entonces el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El cielo, porque él reconoce que el mandamiento que él quebrantó de honrar a tu padre y a tu madre, y está tan arrepentido que dice: no soy digno de llamarme tu hijo. Él reconoce que lo mínimo que él le pide, pero él no conocía. Él está experimentando ahora al Padre, que él sabía que era misericordioso, pero no había experimentado tanto. Y el Padre lo abraza y no lo deja terminar. Él le va a decir que me pongas a trabajar como uno de tus jornaleros, y no lo deja. Él rápido lo abraza y le dice: tráigame la túnica, tráigame la sandalia, tráigame el anillo. La túnica es símbolo de restauración. Está restaurándolo porque él está como en una crisis grande de su vida, en miseria, en soledad, en abandono, y él lo restaura. La sandalia lo restituye, como quien dice: tú vuelves a tu lugar. Este es tu lugar, esta es la casa del Padre. Ven a donde está tu lugar, que nadie ha ocupado ni ocupará. Y así nos dice a nosotros: ven, porque cada uno de nosotros somos importantes y nadie ocupará nuestro lugar en el corazón del Padre. Es nuestro y Dios nos ama con amor eterno. Y asimismo el anillo, que es como que vuelve a ser heredero, vuelve a estar dentro de todo lo que es, ¿verdad?, la parte de los bienes y demás de las herencias. Así que lo que nosotros hacemos como iglesia es un tanto como esos empleados, al que viene caído, al que viene destruido de todo lo que es, ¿verdad?, la vida, las crisis que todos pasamos, y unos más que otros. La iglesia tiene ese puesto como que de restituirlo, de volverlo a poner en su lugar, de darle una identidad, darle ropas nuevas, darle abrazo, darle identidad verdadera. Ese es una de las expectativas que Dios espera de nosotros. Y ahora vamos al otro hijo. Si bien este hijo estaba arrepentido y el papá hace fiesta, y fiesta de grande, de que traen el mejor becerro, y es una fiesta con todo. Y cuando llega este hijo, el hijo mayor, dice, de trabajar, porque ¿qué estaba haciendo el hijo mayor? Haciendo lo correcto, lo que tiene que hacer. Él nunca se ha ido a una provincia lejana. Él está en su trabajo, en su responsabilidad. Y llega del trabajo y, ¿pero qué es esto? ¿Cuál es la fiesta? Estaba bien enojado. No quería entrar. Y el papá hace lo mismo que hizo con el menor.
sale a rescatarlo. Sale del banquete a cogerle. Lo busca, pero no quiere entrar. El hijo le dice al padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido. Y el papá, ¿cómo? Tú nunca me has dado un becerrito de oro ni para compartir, disfrutar con mis amigos. Y el papá que le dice, si todo lo mío es tuyo, como puede decirnos el Señor. Una vez el Señor me dijo, y nunca se me olvida, no sé por qué me pides tanto si yo te lo he dado todo. Todo, que uno no ve más allá, pero nos ha dado la vida, la salvación, hemos pasado hambre, hemos tenido techo, una familia en fe que nos ama, una familia que Dios nos ha dado la bendición de tener padre, de tener hermanos, familia, y de darnos el privilegio de compartir la palabra, las buenas nuevas con otros. ¿Qué más tenemos que pedir si eso es más que suficiente? Él lo tenía todo, pero no lo podía experimentar. Él no conoce a su padre verdaderamente, porque él está enfocado en que él tiene que merecérselo. Pero él dijo, ¿por qué no lo tomaste? Tú puedes tomarlo, pero él no lo quiere tomar. Quiere que se lo dé el papá, que diga que él se lo merece, que él es mejor que el hijo menor. Se queda abierta la parábola. No sabemos si él entró o no. Él quería saber más que el papá, diciéndole como que, mira, atentando como que, porque algunas veces el esquema, la imagen que tenemos de Dios está distorsionada, no porque no queramos, sino porque quizás debemos de conocerlo más. Y esa relación real con Dios es la que le faltaba. Él tenía una relación con su padre, pero era la imagen que tenían los fariseos, como ley. Tú te fuiste, perdiste la herencia, imagínate, estaba molesto. Pero el Señor nos dice, son mis hijos, ustedes son mis amados hijos. No tienen nada de qué preocuparse porque yo soy su padre y Él es el padre de todo lo que existe en este mundo que uno mismo ni ha visto ni entenderá. Su amor es tan ilimitado y tan grande que no podemos ni tan siquiera imaginarlo. Y Él nos abraza y nos ama y dice, yo estoy contigo y todo lo mío es tuyo. No necesitamos más nada, pero sí es conocerlo, tener esa relación con Él para poder disfrutar, para poder estar viviendo en plenitud, para poder disfrutar y hacer su voluntad. Si Dios nos manda a hacer algo como iglesia, cada uno, es importante que lo hagan, porque nada te va a salir bien si no es su voluntad. Uno puede decir, pero hazlo para el mundo porque así ganas dinero. No, es para el Señor, es aquí en la iglesia, es aquí que Dios nos ha diseñado para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Cada uno es diferente, pero es necesario, nos integramos en eso. Y Él todavía no se da cuenta que no es un mundo como Él lo veía de malos y buenos, de justos e injustos. Claro, Él era el justo, Él era el bueno, porque estaba haciendo lo correcto. Pero ¿saben qué? La pregunta es que ¿quién estaba más perdido? ¿El hijo menor pródigo o el hijo mayor? Porque quizás él no se había ido a una tierra lejana, quizás no se había ido a una provincia lejana, pero su corazón estaba en una provincia lejana, porque no podía ni perdonar a su hermano, ni darle la bienvenida de regreso. Él no podía ni tan siquiera. Él simplemente decía, no, él está mal y yo estoy bien. Y realmente todos somos iguales. Todos somos igual de pecadores.
Todos estamos rotos de una manera u otra. Y Dios nos sana y nos dice, entra a la casa del Padre, te invita a través de Jesús. Y dice, ven, ven. Jesús viene a representar el reino de Dios. Recuérdense que ese es el mensaje de todas las parábolas, el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Es la invitación a entrar, a conocer al Padre de otra manera, a vivir y ser seguidor de Jesús, a saber cuál es la imagen correcta y cuál es nuestra identidad, que no merecemos nada, pero Él por su gracia inmerecida nos las da. No es por nuestros propios méritos, sino por su gracia. Y ese es el amor compasivo, su misericordia compasiva de amor ilimitado que nos llena y nos hace volver en sí y nos hace levantarnos. Y esta es una de las parábolas que mayor representa la misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Padre. Porque esa relación paterno-filial que nosotros tenemos que alimentar y vivir y restituir todos los días en nuestra vida. Nos pone vestimentas blancas, nuevas sandalias, nos lava los pies como a los discípulos y nos hace parte de Él. Miren, mi gente, nadie nos va a quitar del amor de Dios. Nada nos va a separar de su amor. Como dice Romano, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El arrepentimiento es lo que atrae al Señor, es lo que inclina su mirada y dice, ven mi hijo, vamos. Como cuando el nene pequeño, después que hace algo malo, te mira a los ojos arrepentidos, echa para acá, y tú le das un abrazo y te olvidas. Eso es el amor misericordioso de Dios, un amor de padre a hijo, que no tienes que explicarle más nada, Él no quiere discurso, lo que simplemente es que quiere un hijo y quiere que vuelva. Así que esa es la misericordia. Y este hijo mayor que no estaba en una provincia, pero no cuidó su corazón de envidia, de amargura, de legalismo. Hay veces que uno puede hacer buen trabajo, buenas obras en la iglesia, pero quizás eso no es suficiente. Lo importante es que nuestro corazón conozca a Dios y sepa la misericordia de Dios. Nosotros hablamos, nosotros cantamos, nosotros adoramos, nosotros aprendemos, venimos a los cultos de oración. Pero si no tenemos una relación con Cristo, no conocemos misericordia de Dios. Dios quiere que soltemos todos los pretextos y experiencias negativas que quizás hayamos tenido, ¿verdad? En relaciones paterno-filiales, en relaciones con otras personas. Y quiere que nos abramos a conocer a nuestro Padre. Quiere que nos abramos a conocer de su misericordia, de su amor. Porque Dios es el centro de nuestra vida, pero nosotros tenemos que ser siempre transformados. Arrepentirnos y seguirlo. Y aunque hagamos buenas acciones, es más que nada tener esa relación con el Señor para que podamos entonces perdonar al hermano, para que podamos amarlo aún en sus necesidades. ¿Sabes que el reino no se compone de buenas acciones? El reino se compone de tener amor por el hermano. Es nuestra actitud hacia el otro. Que hoy eso fue el hijo pródigo, pero mañana puede ser uno que esté en necesidad. Así que hay dos pródigos aquí. Está el que necesita arrepentimiento, que gracias a Dios se levantó en sí y volvió y buscó arrepentimiento. Y está el otro que quizás está haciendo todo lo bien, lo correcto, cosas buenas que no hacen daño a nadie, pero su corazón está lejos de Dios. Y ahí tenemos que estar nosotros siempre ocupándonos, como estaban diciendo desde que empezamos el culto, ocupándonos en desarrollar esa relación, porque cada quien es algo individual, aunque estamos en lo colectivo, es algo muy íntimo.
Yo te puedo decir que cada vez que me preparo para esto, yo me gozo porque aprendo y el Señor me ministra tanto, pero a la misma vez el Señor lo que me llama es a compartirlo. Ese es mi granito de arena, pero cada uno de nosotros tiene algún rol, un papel importante que hacer en la iglesia. La iglesia es una familia viva que todos dependemos de todos, no estamos aislados. La iglesia nos llama a estar juntos, a depender los unos de los otros, pero sobre todo que el centro sea el Señor. Y quiero, ¿verdad?, escucharles a ustedes qué comentarios, qué aportaciones. Si quieren pasar eso mismo, el micrófono. Y compartir como aportaciones, ¿verdad?, de lo que ustedes le hayan ministrado, de lo que ustedes, ¿verdad?, hayan recibido. Y quisiera comenzar aquí. Nuestro hermano, están buscando el micrófono, nuestro hermano Carlos por acá. Aleluya. Lucas 15. Gracias, pastor. Verdadero adorador. Tremendo. Gloria a Dios. Oyéndote hablar, el Señor me puso en la mente, en mis años de juventud, que yo era rebelde y yo era un hijo pródigo. Yo me fui de mi casa y tuve 5 años fuera de mi casa sin ninguna comunicación. Para ese tiempo ni había celular y mis padres preocupados. 5 años con un coraje, como dice la canción, que uno tiene coraje sin ningún motivo. El impío huye sin que nadie lo persiga. Y yo, como no estaba en los caminos del Señor, pero mis padres hicieron eso cuando yo me presenté, después de tantos años y de malgastar mi vida y mi dinero, y ganaba un dineral y no me sobraba nada. Y Dios hizo que tenía unos padres excelentes y espero volverlos a ver. Amén. Porque viendo todo eso, y dije, caramba, eso fui yo en otro tiempo. Y gracias a Dios que tuve unos padres así, porque amor, otros padres, te me vas por donde viniste. Pero gracias a Dios yo no me llevé de nada de ellos, o sea, que le quité herencia ni nada. La recibí después que ellos murieron. Pero que gracias a nuestro Padre Celestial que también, porque una vez también, después de haber aceptado a Cristo, yo me fui de la iglesia y estaba rebelde. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, no, yo te llamé para quedarte. Aleluya. Tú te quedas aquí. Y yo me trajo por la oreja. Y hasta el día de hoy estoy aquí. Gracias, ¿Okay? aleluya. Amén. ¿Quién lo hace? La gloria es de Jesucristo. Amén, aleluya. Tremendo el saber que el Señor siempre nos abraza. Lo hizo a través de tus padres y esas oraciones me imagino que de ellos, de cubrirte. Y ahora entonces saber que siempre tenemos que estar así prestos porque cada uno, todos somos hijos de alguna manera y tenemos que reconocer que aunque no nos ha pasado algo similar, que es muy similar, pero aún así nos pasa quizás con hermanos, con amigos, y lo que Dios nos llama es movernos a misericordia, es movernos, es actuar, es levantarnos. Hay veces que es uno mismo, hay veces que es otro. Siempre estar dispuesto y presto para otro y movernos para abrazarlo y no al contrario como antes, no, tú estás bien, tú estás mal, no. Ya todos aquí somos iguales, aquí no hay título, aquí todos somos hijos de Dios. Ese es el título nuevo de ahora y tenemos que demostrarlo, tenemos que abrazar al que necesita como una vez nosotros necesitamos. Te iba a mencionar algo que mientras estaba hablando del otro hijo, que me impacta, me trae a la memoria, en que básicamente a veces en la iglesia hay personas que se molestan, ¿verdad? Estás en la iglesia, me molesto porque el otro llegó los otros días y ya estaba predicando, ya lo está,
Y dice, pero es que todo y esas bendiciones están para cada uno de nosotros. Y lo que me pensaba en los dones y talentos, en los dones espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice, pero es que si tú no te has movido a utilizarlos y están ahí. Como la pastora, el sueño de que la mesa está servida y ¿qué pasa? Estás ahí, estás en la casa del pan, ven a comer pan fresco. Entonces se molestan o se enchisman con aquel que llegó los otros días y el Señor lo está usando. Pues si tú no te mueves, Dios va a usar hasta las piedras para que se cumpla la voluntad del Padre. Amén. Así que Sí, yo estaba pensando que pudo haber sido peor para el muchacho si no vuelve en sí, no se da cuenta que el Padre lo amaba tanto que le podía perdonar lo que hizo y mucho más. Nosotros necesitamos saber, o sea, estar seguros que Dios nos va a bendecir, que nos va a perdonar. Y si caemos, podemos volver a levantar y Dios nos va a perdonar. Y tenemos que coger esa palabra y ponerla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Si no hubiera vuelto en sí, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Eso hubiera sido otra historia. Pero gracias a Dios volvió en sí y ahí recordó a su padre. Y es el hecho de que eso mismo que dice Calderón, que nosotros tenemos que estar claros de que esa estabilidad, nosotros podemos estar inestables en temporadas de vida, podemos estar en situaciones fuertes de crisis, pero nuestra estabilidad es el Señor. Ese amor, esa seguridad, Él siempre está ahí, no va a estar, siempre está ahí y estará. Siguiendo la línea de pensamiento de mi hermano, que hay gente que se molesta y se enchisma. La palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero ¿de quién depende que Dios lo escoja? De uno. Si tú te afanas a buscar la presencia, hacer aquí y allá. Yo conocí un muchacho que está en otra iglesia, que él empezó limpiando la iglesia. Usted lo conoce, pastor. Y hoy en día es tremendo predicador, tremendo pastor. Allí creo que en Manatí. Un muchacho humilde y él se dedicó a aprender y aprender y aprender. Y hoy en día es un tremendo pastor. Y lo he oído yo predicando, porque yo estuve con él. No, hay que mirar hacia arriba. Dios nos llama a todos. Vamos a hacer el trabajo. Pero si te invitamos, no vienes. Si no quieres, te damos la oportunidad y no la aprovechas, aprovechala. Tú tienes un talento grandísimo. Exacto. Arrebata todo eso. Porque está en nosotros, Dios nos equipó desde nacimiento con todos esos dones. Hay que desarrollarlo. Si tienes miedo, pídele a Dios que te arranque ese miedo. Que te arranque esa inseguridad. Después que tú te sueltes, mire, el hombre más tímido del mundo era yo. A mí me buscaban y yo me escondía. Y hoy en día, aunque a veces, pues, cuando estoy predicando en los lugares, tiemblo, me da tiempo, porque esto es una responsabilidad increíble. ¿Sabe? Llevar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. ¿Entiendes? El que lo toma a la liviana son los sí. Y entonces uno tiene que ir aprendiendo. Esto se abre todos los días. Si abres el celular todos los días, abre esto todos los días. Dios tiene algo nuevo para ti. Biblia. Todos los días. Amén, la palabra. ¿Sabes? Lo que leíste hoy lo lees mañana el mismo y es diferente. Y hay que buscar la presencia y orar y buscar y sabiendo. Todos sabemos, el que no lo sepa, que lo sepa hoy. Cristo está a punto de venir por nosotros. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Alguien más que quiera algún comentario? Pastor. Yo le quería decir que esta parábola es bien importante, pero el contexto fundamental del creyente estriba en reconocer el perdón. Así como le han sido perdonados todos nuestros pecados,
De esa misma forma tenemos que perdonar al semejante, al hijo, al primo, al sobrino, al vecino, al que nos hace mal, porque en esto estriba el reino. Dice la palabra en Mateo 17, 18, dice que el reino de Dios es justicia, pero también dice que es paz y es gozo. Son tres cosas sine qua non, o sea, que tienen que actuar juntas para que se establezca el reino de Dios en nosotros primero. Cuando nosotros hacemos esto, una vivencia práctica, el Espíritu Santo nos sigue añadiendo lo necesario para que podamos mostrar su reino en la tierra. Y nosotros tenemos que practicar esto con toda la familia y con todo aquel que nosotros podamos hacerlo. Y que nos tiene que quedar a nosotros meridianamente claro que cuando perdonamos y bendecimos no nos acordamos de lo que perdonamos. El enemigo se va a encargar de acordarte que perdonaste. Y tú vas a decirte, ¿sabes qué? Mentira, yo lo perdoné y queda perdonado y ese pecado fue echado al fondo del mar y jamás nunca lo vuelvo a escuchar. Satanás, te vas de mi mente en el nombre de Jesús. Porque la batalla de la mente tienes que ganarla. ¿Sabes qué te da la victoria en la batalla de la mente y del perdón? La sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Hubo 7 partes importantes donde se derramó la sangre. Específicamente la del perdón nos ocupa la parte donde Jesús le clavaron las espinas en la cabeza. Y esa sangre que se derramó en la cabeza es la parte de nuestra mente donde está la batalla esencial por lo cual ganamos o perdemos. Si ganamos la batalla de la mente, ganamos la batalla. Porque nuestra mente es lo que nosotros pensamos en pensamiento para hacer un acto decisivo de una acción. Si ganas en tu mente la batalla, la acción es correcta. Si pierdes en tu mente la batalla, la acción es incorrecta. ¿Me entiendes? Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Por lo tanto, la base sustantiva de esta parábola que nos debemos llevar en nuestra mente es la esencia del perdón. Y acuérdese siempre esto, el beneficiado del perdón es el que perdona. Ah, pero dejé escapar el que fue culpable, el que me la hizo. Te equivocaste. Tú no eres quien para juzgar, el que juzga es Dios. Dice la palabra que de él es la justicia y la venganza y él pagará. No eres tú. Entonces tú tienes que olvidarte de eso. ¿Por qué? Porque tú en la medida que perdonas, en la medida que oras para que esa persona que te hizo eso, lo hizo porque el espíritu inmundo que trabaja en él no es de Dios, aunque diga ser cristiano. Es más, te digo, aunque diga ser pastor. Mira cómo te lo estoy diciendo. Tienes que perdonarlo. Porque si ofende a alguien en sana constitución de lo que es la palabra de Dios, Dios le va a pasar cuenta. No eres tú ni yo, es Dios. Y Dios es el que hace la justicia. Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. ¿Y cómo se va a establecer la justicia de paz y gozo en mí? Cuando yo aprendo a perdonar. Entonces mis pecados son perdonados y hay paz en mi corazón en medio de cualquier adversidad. Esto es bien importante, bien, pero que bien importante. Y Dios va a poner en prueba a nosotros en esto para que aprendamos a mantenernos perdonándonos los unos a los otros. A todos. Entonces, eso es un paso importante. Si Dios te perdonó a ti y tú tienes hijos que necesitan ser perdonados, lo primero que tú tienes que hacer es, aunque los hijos no sean creyentes o estén apartados, decirle, ¿sabes qué? Te amo y quiero dejarte saber algo claro, que te he perdonado y quiero que no tengas ningún coraje ni rencor porque yo te amo. ¿Cómo lo demostró el Padre? En la parábola, cuando él vino corriendo a abrazarlo, no le preguntó y lo cubrió con su túnica y le puso el anillo, símbolo de autoridad, símbolo de herencia. Nosotros somos hijos de Dios, coherederos del reino de Dios por la raíz abrámica, somos insertados como gentiles
en la raíz abrámica. Somos hijos de adopción del Señor. O sea, que la herencia inmarcesible de los santos que se demostró desde Abraham hasta la actualidad, somos ricos. Mire esto. ¿Sí? La gente dice que venir a Cristo y estar en el camino de Cristo es que ser pobre. Es un disparate bien, pero bien garrafal. Oiga esto bien. Jesús, el más rico del mundo, es el rey. Ese rey se despojó de todo y se hizo pobre para enseñarlo a nosotros que la pobreza por la cual se sometió estaba en la tierra y Él nos ha entregado a nosotros el poder y la autoridad para vivir en la riqueza porque somos herederos del reino de los cielos. Y si usted tiene alguna duda, lea ese Apocalipsis y va a ver que hay calles de oro y un mar de cristal y unas puertas de perla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los hijos de Dios, que somos herederos como era este hijo perdido, heredamos eso. ¿Cómo tú me vas a venir a decir a mí que venir a Cristo es pobreza? De ninguna manera, diría Pablo. Es riqueza, pero es riqueza espiritual y como consecuencia la añadidura es la material. ¿Por qué la añadidura y no la riqueza principal? Porque la añadidura se va a quedar en este mundo porque realmente esa añadidura que tú crees que es riqueza, porque funciona, puedes comprar y tener esto, aquello y lo otro, no es tanta nada. ¿Sabes por qué? Porque nada inmundo va a subir al cielo. Y eso se va a quedar aquí. Entonces, cuando te das cuenta de esto, puedes analizar y darte cuenta verdaderamente de que la riqueza de nosotros no está en este mundo. Por eso Él te dice, somos ciudadanos extranjeros advenedizos de esta tierra. Pero te dice después que de ningún bien carecerá. ¿Por qué te está diciendo eso? Para que no te enfoques en las cosas materiales de aquí, aunque Él te las va a dar abundantemente, pero mires las que son eternas, que sí son para la eternidad. Y son verdaderas riquezas. ¿Y por qué, pastor, son verdaderas riquezas? Mira, sencillo. Analiza esto. La verdadera riqueza de nosotros está en el cielo por la razón de, número 1, nadie te la puede quitar. Número 2, son permanentes. Y número 3, vas a vivir una eternidad ¿para qué? Para disfrutarla. Una vez más, la trilogía de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se cumple en la eternidad en favor de nosotros porque somos herederos del reino de los cielos. Mira esto. ¿Me está entendiendo? ¿Y sabes por qué recibimos eso? Porque aprendemos a perdonar. Tan sencillo como eso. Y tan grande a la misma vez que eso. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Amén. Si nos grabamos esto y quedamos esto en nuestra mente, esta parábola está, como dicen ustedes, brutal, poderosa. Así que debemos empezar por perdonar. ¿Está cómo? Magistral. Esa palabra me gusta también. Sí, porque cuando nosotros entendemos esto, eso pasa a ser parte de nuestra vida y ese conocimiento nos hace mantener en el poder de su presencia en nosotros. ¿Y qué pasa? Dios trabaja con su corazón en el corazón nuestro y nuestro corazón en su corazón. Por eso cuando le permitimos trabajar en esa magnitud y hay algo que se sale del orden, enseguida el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice esto. Inclínate a orar, voy a hablar contigo. Y ahí mantienes una comunicación y a la misma vez recibes la corrección. Porque somos perdonadores del pecado, de la naturaleza caída, que cada uno de nosotros la tiene detrás de la oreja. Amén. Solamente el santo es Jesús. El Amén. Yo soy. Vamos a estar hablando después del poder de la sangre. Eso a mí me encanta, pero Amén. Yo estaba orando al Señor si eso lo hacíamos en Semana Santa, porque me encanta ese tema. ¿Por qué? Porque es que si el creyente entendiera esto, hermano, usted se va a empoderar de un poder sobrenatural tan magistral que a usted va a llegar el momento que Dios lo va a usar, usted levanta las manos y los acontecimientos ocurren. Pero hay que meterse con Dios. Hay que meterse con Dios. Pastor, quería añadir para redondear y completar, que básicamente ese resumen es el perdón que tenemos que ser capaces. Pero saben que
que eso viene del Señor, como vimos en la parábola anterior del buen samaritano, que Él no nos mueve en misericordia, pero es porque nos acercamos, porque vemos, y Dios entonces nos pone misericordia para perdonar, para abrazar a esa persona en crisis, en necesidad. Y quería compartir también el comentario que trajo Ricardo, que es una realidad. Hay veces que pasan unos hermanos y así mismo como que dicen, ay, vamos a ver cuánto dura, mira, te enteraste que él se convirtió, está yendo a la iglesia. Y son comentarios que no es nuestra mentalidad. Tenemos que estar pendientes a cuidar nuestro corazón y decir, mira, llamarla, estamos a la orden, sé que esto es un proceso, Dios lo va a cumplir, y tratar de cuidar lo que hablamos y lo que pensamos, porque así como el hijo mayor, podemos vernos los dos en ambos. Nosotros nos vemos en situaciones como hijo mayor o como hijo menor. Y su misericordia siempre nos alcanza. Así que vamos a cuidarnos para ser capaces de traer y llevar a misericordia. Y quería completar, ¿verdad?, con Romanos, que es un versículo que me gustó como para cierre, porque especifica que todos somos nada más iguales, que nada tiene méritos propios, que nadie es mejor que nadie, sino que aquí todos estamos por su gracia. Hemos entrado a la casa de Dios por su gracia inmerecida, pero a la misma vez somos personas únicas que tenemos un lugar importante en el corazón de Dios, que nadie lo va a ocupar nada más que nosotros mismos. Eso se encuentra el versículo en Romanos 4, del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza, vamos a ver, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es importante que sabemos que ninguna culpa está sobre nosotros, porque el enemigo siempre nos trae dos cosas, culpa y recuerdo. El recuerdo es importante para aprender, no es que se nos vaya a dar amnesia, pero el recuerdo es aprender y a la misma vez borrar y enfocarnos en la mente de Cristo, en lo que Dios quiere que yo vea. Cuando venga, porque viene el pensamiento, Espíritu Santo, ayúdame a sustituirlo por otro, ayúdame a pensar en lo que tú quieres que piense, y pones palabra, porque esta palabra tiene vida y nos ayuda a resetear nuestra mente. Y no tenemos culpa alguna, porque ya la culpa fue quitada con nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que ninguna culpa sobre nosotros, sino que en todos los errores nos levantamos. Y si lo volvemos a cometer, nos volvemos a levantar. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Aquellos que están por internet, puede usted venir personalmente y estaremos orando. Y si no, el domingo a las 10 lo esperamos. Que Dios les bendiga. Y será hasta la próxima vuelta de oración. El jueves estaremos orando. Venga personalmente para orar por sus peticiones. Que Dios les bendiga. Hasta luego.